¿Sí? Sí. ¿Por qué? O sea, yo creo que ese es el origen de donde nacemos nosotros. De ahí partimos. No creo que siempre haya existido. Pues de manera personal pienso que el universo es obra de un ser supremo. Para mí, Dios. De todo lo que sabemos, hay un principio, ¿no? Un Big Bang. No, por supuesto que no. Desde el punto de vista científico, existen varias teorías en el sentido de que el universo empezó en un momento dado. La teoría más conocida pues es la teoría del Big Bang, ¿no? Yo creo que sí hubo un creador. Pues no sé, si los físicos no lo saben, pues yo menos. Yo creo que no tenemos el conocimiento necesario científico para responder esa pregunta. Pues de la obra de Dios, de su creación. No soy especialista en estos asuntos, entonces ahorita no tengo una respuesta a esto. Desde el punto de vista científico, ahorita todavía todo el conocimiento no existe para saber exactamente qué había detrás de ese momento. El momento que hubo esa gran explosión y a partir de ahí inició el universo, ¿no? Digo, si te pones a meditar y dices, oye, qué perfección hay aquí, ¿no? El verde, los niños, los seres humanos. Si te pones a meditar en eso y dices, bueno, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, pues si pudieras pensar que puede existir algo más allá del hecho de nada más la simple explicación de la evolución natural, ¿no? Yo creo que van de la mano uno con otro. Para que las personas se puedan responder preguntas que no se pueden responder de otra manera, o sea, lógicamente. Pues son un conjunto, para mí es como una misma cosa, ¿no? Como que se complementa. Dios y los universos creo que no tienen nada juntos. Desde el punto de vista de la fe, tú puedes decir, bueno, es obvio que toda esta perfección que nos rodea debe ser producto de alguna creación divina, ¿no? Y si crees en Dios dirás, bueno, a lo mejor es creación de Dios, ¿no? Desde el punto de vista racional, pues para mí es el hecho de que es parte de una evolución. Sí. Yo soy un producto biológico. Sí, no está peleada la ciencia con alguien que sepa de ella y juntos puedan desarrollarse. No, de hecho yo creo que apunta justamente hasta lo contrario. O sea, yo creo que el conocimiento científico hasta el momento, hasta donde yo sé y hasta donde he podido platicar con expertos en la materia, pues apuntan más bien a lo contrario. Apuntan más bien hacia que no hubo ningún creador. Por supuesto. La razón no tiene por qué ir en contra de la fe, ¿no? No. Pues más bien yo creo que no, porque este universo, como todas las cosas que nos rodean, son finitas y este universo en un momento se va a acabar. Hasta ese momento no hay una explicación y en el momento del inicio tampoco hay otra explicación. Soy una persona que trata de tener una visión totalmente racional de las cosas. La perfección que te rodea puede decir, bueno, sí, oye, efectivamente hay alguna divinidad detrás de todo esto. Bien, pues muy buenas tardes, bienvenidos otra vez a todos. Créanme que es un gusto, un placer y un honor que ustedes estén aquí con nosotros. Hemos preparado esta plática con mucho esfuerzo, mucho cariño y estoy seguro que les va a gustar y les va a servir de mucho. Esta es la cuarta conferencia de nuestra serie Respuestas. Ya en una de ellas el tema fue si es la Biblia un documento confiable y expusimos todas las razones por las cuales podemos confiar que la Biblia es un documento verdaderamente histórico con verdades históricas. Y bueno, el tema del día de hoy se refiere a Aristóteles, el Big Bang y la existencia de Dios. Tradicionalmente, normalmente se nos bombardea continuamente con el concepto de que la religión o las cosas de Dios están peleadas con la ciencia, que son contradictorias, que no hay forma de que convivan juntas. De hecho, se maneja mucho la idea de que esto créelo por fe y dale un balazo a tu intelecto porque las cosas de Dios son ilógicas, son irracionales y no pueden
convivir con una gente pensante. Entonces, el día de hoy tú vas a escuchar realmente razones por las cuales esto no es cierto. La ciencia y las cosas de Dios sí se pueden reconciliar. De hecho, muchas de las citas de los científicos que estuvieron proyectándose así concluyen. Muchos de ellos dicen eso, y científicos de primer nivel, premios Nobel en física, concluyen que la ciencia no se contradice con las cosas de Dios. Entonces, el proyecto es dar respuesta a estas preguntas reales, cotidianas, importantes que todos tenemos, y por eso estamos haciendo esta serie de pláticas una vez al mes. La próxima será a fines del mes de julio. Bueno, pues ahora voy a presentar a las personas que van a hacer la exposición. Como decía Lorena, son del grupo de jóvenes de nuestra iglesia. Primeramente Dulce Piña Macín, ella es licenciada en administración. A su izquierda está Carlos Frías, ingeniero en sistemas computacionales. Después está Miguel Escamilla, arquitecto. Y por último, Samuel López, que es ingeniero en mecatrónica. Entonces, ellos se van a encargar de la exposición, y pues paso el micrófono a Dulce. Pues nuevamente doy la bienvenida a su evento. Esencialmente nos vamos a enfocar a hablar acerca es el nombre y la temática de esta conferencia, que es Aristóteles, el Big Bang y la existencia de Dios. Vamos a tratar 4 cosmovisiones, las 4 cosmovisiones más importantes, cómo vemos lo que existe, o sea, la temática de las 4 cosmovisiones va a responder cómo vemos lo que existe y las 4 posibilidades de la existencia de nuestra realidad. Es decir, responde a cómo se explica la realidad de todo lo que existe en nuestro entorno. Primero que nada tenemos que entender qué es una cosmovisión, ¿ok? Simple y sencillamente una cosmovisión es una forma de ver o interpretar todo lo que puede existir en nuestro entorno. En segundo lugar, bueno, pasando a nuestra primer cosmovisión, entendemos el materialismo científico, o bien llamado el naturalismo. ¿Qué significa esta cosmovisión? Que el universo en sí mismo tiene una existencia en sí mismo, por lo tanto no se requiere de un ser autoexistente que pueda repercutir o intervenir en la creación del mismo. Es decir, Dios no existe. En palabras de Carl Sagan, que fue un astrónomo estadounidense, dijo que el cosmos es todo lo que fue, todo lo que es y todo lo que será. Entonces, esa es nuestra primer cosmovisión, el materialismo científico. Esta es la representación gráfica de lo que es el materialismo científico. La rueda que ustedes pueden ver representa el universo. Están los seres humanos, están los seres vivos, están las plantas, está el aire, está toda la creación, pero Dios se exime completamente de la creación del universo. En segunda cosmovisión tenemos lo que es el panteísmo. Esto significa que Dios es todo y todo representa a Dios. Es decir, la silla es Dios, tú eres Dios, mi camisa es Dios, todo es absolutamente Dios. Dios no es algo externo o aparte del universo, sino que es un contenido dentro e íntegro del universo. Esta es la representación gráfica de lo que es el panteísmo, que es el mundo que habíamos puesto hace un momento, pero representa el sol como Dios, los seres humanos como Dios, las montañas como Dios, todo absolutamente interviene como Dios. Ok, la tercera cosmovisión es el deísmo. ¿Qué significa el deísmo? Dios creó el universo, puso leyes físicas, puso leyes biológicas, puso leyes incluso químicas, pero después se fue. Es como si representáramos que Dios estuviese creado el mundo, le dio cuerda y después se desinhibió del mundo. Dios no interviene ni actúa directamente en la evolución y el desarrollo del mundo.
Dios es algo externo y aparte, pero nunca lo ha sustentado y nunca ha intervenido en el universo como tal. Y por último, la cuarta cosmovisión, bueno, esa es la representación del del deísmo, ¿sí? En la cual se representa el mundo, pero Dios está completamente aparte o inherente a actuar dentro de. Cuarta cosmovisión, que es el teísmo. Dios creó el universo y desde entonces lo sustenta e interviene directamente en el universo. Esta es la representación. Si se fijan, hay dos flechas. Una flecha representa una actuación o una intervención externa y la flecha de abajo es una actuación y una intervención completamente interna a todo el desarrollo y la evolución del universo. ¿Okay? Este cuadro representa las cuatro cosmovisiones en forma resumida y general. Materialismo o naturalismo, Dios no existe y el universo siempre existió como tal. Panteísmo, Dios es todo, todo es Dios. Dios está contenido dentro del universo y no es externo a él. El deísmo, Dios crea el universo, pero no lo sustenta. Crea leyes físicas, químicas, biológicas, pero no tiene cuidado alguno sobre este. Y el teísmo, donde Dios crea el universo, lo sustenta, y el ser humano, así como el ser humano y el universo, tienen un propósito fundamental dentro de la creación de Dios que interviene ahí. ¿Okay? Es momento de pasar al tema en el cual nosotros explicamos la razón de la existencia de nuestra realidad. Muchas gracias. Bueno, sí. Ok, pues continuando con este tema, acabamos de ver las posibles cosmovisiones que se pueden tener. Estas cosmovisiones vamos a definirlas como categorías generales para ver el universo. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades también? Ya tenemos cómo vemos el universo, pero ahora, ¿cuáles son las posibilidades de la existencia de este universo? ¿Cómo fue que llegó a tener una existencia? En la filosofía, cualquier creencia que se pueda tener, forzosamente debe de caer en alguna de estas cuatro posibilidades que voy a mostrarles a continuación. No importa qué filosofía sea, no importa qué creencia, como les menciono, cae en alguna de estas cuatro posibilidades. La primera posibilidad es que toda nuestra realidad, como la encontramos, nuestro universo, sea una ilusión, que no sea real y que vivamos dentro de una ilusión. La segunda posibilidad es que nuestro universo, nuestra realidad, sea autocreado. Auto referente a sí mismo, y que se autocreó, quiere decir que él mismo, esta misma realidad se creó a sí misma. La tercera posibilidad es que este universo, nuestra realidad, sea autoexistente. Autoexistente quiere decir que siempre ha existido, no tiene un inicio como tal. Esa es la tercera posibilidad. Y la cuarta y última posibilidad es que nuestra realidad, nuestro universo, sea creado por un ser autoexistente. Como les mencionaba, son categorías generales, pero cualquier idea que nosotros tengamos, creencia acerca del universo, debe de caer en alguna de estas. Ahora, vamos a ver la primera. Todo es una ilusión. En el siglo XVII existió este matemático y filósofo René Descartes. Vamos ahora a hacer un ejercicio de lógica. Nosotros vamos a comprobar por medio de la razón, y solamente la razón, la existencia para un Dios. Entonces, tomando la primera posibilidad, que sabemos que todo es una ilusión, vamos a hacer este ejercicio de lógica, sin utilizar nuestros sentidos, porque nuestros sentidos nos pueden engañar, lo que vemos, lo que tocamos, lo que olemos, nos pueden engañar. Entonces vamos a regresar solamente a nuestra razón, y por medio de la lógica vamos a ver esta posibilidad que les mencionaba. René Descartes en su tiempo vivió en un tiempo en donde se dudaba de que las dogmas que se tenían o lo que se decía que era la verdad
fuera. Entonces él se preocupó por llegar a las bases para formar una base y de ahí avanzar en lo que es la filosofía y llegar a la verdad absoluta. Entonces, él se puso a dudar de todo. O sea, él dijo, yo dudo de que esto sea verdad, yo dudo de que lo que me dicen, lo que tú me dices, yo dudo de todo. Entonces, haciendo esto, se dio cuenta de que en un mundo donde no puedes saber nada, si es verdad o no, lo único que puedes estar seguro es de que dudas. Entonces, tenemos esta base. Lo único que podemos estar seguro es de que dudo. ¿No me creen? Pues yo dudo de que dudo. Entonces, ¿a qué regresamos? A que estoy dudando. Ah, sí, yo dudo de que estoy dudando, nuevamente llegamos a que estoy dudando. Entonces lo tomamos como un absoluto. Ahora, para realmente poder dudar, ¿qué se necesita? ¿O qué podemos deducir de que si yo dudo es porque tengo un pensamiento, porque estoy pensando? Entonces, pero esperen, yo dudo de que estás pensando. Nuevamente volví a necesitar un pensamiento para poder tener esa duda. Entonces podemos deducir que si yo dudo de algo, entonces estoy pensando. Ahora, ¿qué se necesita como les dije, para dudar se necesita pensar? Y para pensar, ¿qué se necesita? Pues se necesita un pensador. Entonces, si yo dudo, entonces pienso, por lo tanto debe de haber un pensador o un dudador que ejecute esta acción. Entonces, lo que puedo yo concluir es que existo. Y llegamos entonces a la frase famosa por la que René Descartes se conoce en la historia, cogito ergo sum, esta frase en latín que dice, pienso, por lo tanto, existo. Entonces, aquí estamos demostrando realmente que existimos. Si podemos dudar, entonces tenemos que pensar, y si pensamos necesariamente por lógica y razón, tenemos que existir. ¿De acuerdo? Entonces, no hay otra manera de ir avanzando en esto sin que lleguemos a lo que es la existencia de nosotros. Podemos estar entonces seguros de nuestro razonamiento, de que no estamos utilizando nuestros sentidos, sino simple razón y lógica para llegar a esto de que realmente existimos. Por lo tanto, si existimos, no podemos ser una ilusión. Nuestra realidad existe porque nosotros existimos. Por lo tanto, podemos decir que la primera posibilidad para la existencia de nuestro universo queda descartada ya que existimos. Ahora vamos a pasar a la segunda posibilidad. La segunda posibilidad, como les mencionaba, es que el universo es autocreado. ¿Qué quiere decir esto? Que el universo por sí mismo se creó a sí mismo. Como les mencionaba, utilizando la razón, quedamos en un principio del razonamiento, es y el principio de la no contradicción. Algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y en la misma relación. O sea, yo no puedo tener algo que exista y que no exista al mismo tiempo y en la misma relación, porque estoy cayendo en una contradicción lógica y el razonamiento no puede hacerse este razonamiento. Otro principio importante es un principio que se utiliza, un axioma que se utiliza en la ciencia, a partir de donde se parte, más bien como la base para un razonamiento en la ciencia, es esta frase que también está en latín que quiere decir ex nihilo nihil fit. Cualquier científico tiene que usar este axioma para poder hacer ciencia realmente. Y esto quiere decir de la nada, nada viene. Ahora, ¿qué significa la nada? La nada es la ausencia de todo. Ausencia de materia, ausencia de espacio, ausencia de tiempo, nada. O sea, no puede estar contenido nada, ni siquiera, a veces nos imaginamos con la nada un cuarto vacío o algo, pero ahí estamos considerando el espacio. Entonces, la nada es nada. Entonces, este principio de la no contradicción y con este axioma de la ciencia,
podemos ver que nada se puede crear a sí mismo. Estaríamos violando este principio de la razón. Ahora, también en el siglo XIX se tenía la idea de que podía existir lo que es la generación espontánea, que en algún charco donde llovió un día, después de ciertos días, de repente aparecía ahí un renacuajo, algún animal, un mosquito, y se tenía la idea de hace varios siglos antes de que se podía llegar a la generación espontánea. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de repente, de no haber nada, de repente existe algo, pero caemos en esta contradicción. En el siglo XIX, como les comento, Louis Pasteur desmentió por completo esta creencia de la generación espontánea. Ahora, para que quede un poco más claro esto, les digo que si algo requiere y después se crea, estamos cayendo en una contradicción, porque estamos diciendo que el universo no fue y fue al mismo tiempo para poder crearse. ¿Están de acuerdo? Entonces, tenemos la nada, que es lo que había antes. Para que el universo se pudiera crear, tenemos que partir de que había nada. Después, si le sumamos suficiente tiempo, ¿a qué estaríamos llegando? Y otros científicos dicen que agregarle al azar. Entonces tenemos nada, suficiente tiempo y azar, y después llegamos a todo. Recuerden este principio de la no contradicción. Estamos cayendo en una contradicción si aseguramos que el universo fue y no fue al mismo tiempo. Entonces podemos descartar esta segunda posibilidad de que el universo se autocreó. Y déjenme mencionarles que esta posibilidad es la más común en las filosofías y creencias que se tienen en el mundo actualmente, ya que, como les digo, muchas de estas creencias, podemos decir que más del 90% de las creencias utilizan este principio de que el universo se autocreó para existir. Entonces ahorita, por simple razonamiento lógico, utilizando las reglas de la lógica y de la razón, hemos llegado a descartar que el universo sea una ilusión y que el universo sea autocreado. Entonces nos quedan solamente dos posibilidades, y si notan, estas dos posibilidades que quedan requieren necesariamente algo que sea autoexistente para dar razón de la existencia del universo, ya sea el universo en sí mismo, que siempre haya existido, o un ser autoexistente que dé razón a la causa y al efecto del universo. Entonces vamos a continuar con la tercera opción, que les digo que el universo sea autoexistente. Para esto vamos a utilizar la ley de la causalidad. También en la razón tenemos esta ley de que por cada efecto hay una causa que lo provoca. Y si nos vamos así, en el pasado el filósofo Aristóteles concluyó que necesariamente debía haber una primera causa, a lo que él denominó el movedor inamovible para dar el efecto del universo, dar la causa causal, por así decirlo. Y para esto me va a continuar con este tema Samuel, acerca de la existencia de este universo, continuando con esto. Muy bien. Para cualquier cosmovisión tenemos que estar usando el uso de la razón. Y para eso existen tres tipos de razonamientos que han usado los científicos a lo largo de la historia. Uno de ellos es la deducción. Y en la deducción simplemente se usa una regla, como todos los hombres son mortales, Obama es un hombre, y llegamos a la conclusión, que Obama es mortal. Después, otro razonamiento es la inducción. En este se observan efectos en la Tierra y después llegamos a una generalización. Y, por ejemplo, Newton observó que los objetos no suspendidos caían al suelo y en base a eso determinó descubrió la ley de la gravedad. Y el que vamos a estar usando ahorita es la abducción. En este se observan los efectos de algún fenómeno y se trata de encontrar la mejor hipótesis que explique dichos efectos. Por ejemplo, el suelo está mojado y nos preguntamos, ¿qué pudo haber causado esto? Este es el razonamiento que usaba Sherlock Holmes en las novelas.
Entonces se usa un método que se llama inferencia de la mejor explicación. Se tienen varias hipótesis competentes que buscan explicar los mismos efectos y se trata de escoger el mejor modelo que pueda darle explicación a todo lo que podemos observar. Bien, el argumento cosmológico para la existencia de Dios parte de la existencia y la causalidad del universo. O sea, como ya dijo Carlitos, no es una ilusión lo que vemos y hay una causa para lo que podemos observar. Y pretende deducir un ser necesario, es decir, Dios, como primera causa y razón suficiente para la existencia del mismo. Para esto vamos a ir viendo un poquito de historia, qué fueron pensando los filósofos, qué fueron pensando los científicos para demostrar que la existencia del universo depende de un creador. Los científicos que fundaron la física, la mayoría de ellos sí creía en un ser supremo. Boyle, Newton, Kepler, y esta es una frase que dice Newton en su tratado, en el que presenta las leyes de la física que explican el universo, cómo se mueven los planetas, y él mismo dice, estas leyes pueden describir perfectamente la mecánica del sistema solar, pero no explican cómo llegaron a la posición inicial estos planetas. Y continúa diciendo, así, este sistema hermoso del Sol, los planetas y los cometas solo puede proceder del consejo y dominio de un ser inteligente y poderoso, refiriéndose a Dios. Después llegaron dos filósofos, David Hume y Immanuel Kant, en el siglo XVIII, que fueron llamados los escépticos. Ellos generaron varias filosofías en las que descartaban la existencia de Dios para lo que nosotros podemos observar, desde un punto de vista filosófico. Immanuel Kant lo que dijo es, ok, sí observamos los efectos y para que la primera bola de billar sea empujada, necesitamos otra bola que le haya pegado. Pero podemos tener otra bola atrás que también haya pegado, que sea la causa. Y nos podemos ir así hasta el infinito y al final tener una línea infinita de causas y no necesitar una primera causa, que es lo que decía Aristóteles. Después, Pierre Laplace, un físico francés, presentó su tratado de la mecánica celeste a Napoleón Bonaparte. 3 años después lo mandó llamar Napoleón y le preguntó, estuve leyendo tu tratado y no dice en ningún punto, no menciona la existencia de Dios, no mencionas a Dios para tratar de explicar el orden del cosmos. Y Laplace, en una frase muy célebre, contesta, yo no tengo la necesidad de esa hipótesis. Entonces, a partir de ese momento, en la que Newton sí mencionaba en sus libros a Dios, Laplace lo sacó de la ecuación. Este movimiento fue incrementando con la teoría de Darwin de la selección natural, en la que también en la biología ya no se necesitaba explicar, ya se podía explicar el origen de los organismos sin un creador. Vamos a regresar un poco a las clases de física de la prepa. Y como dijo Newton, dos objetos se atraen dependiendo de su masa, inversamente proporcional a la distancia entre ellos, la distancia al cuadrado. Esto significaba que todos los planetas en el espacio iban a estar atraídos unos al otro. Y Newton se dio cuenta que si por algo empezaban a chocar los planetas, esta fuerza de atracción iba a hacer que todo el universo colapsara. Y para evitar este fenómeno, lo que él propuso fue un universo infinito. Fue la primera vez que se consideró un universo infinito, en el que había una infinidad de estrellas que rodeaban a todas las estrellas, y eso impedía que colapsara el universo en sí mismo. Después llegó la teoría de la relatividad con Albert Einstein. Él propuso mediante esta teoría que el cosmos se podía explicar como una especie de mantel que él llamó espacio-tiempo, en la que cualquier objeto que se recargaba generaba un valle. Este valle es como una valle de gravedad que jalaba a los demás objetos. Entonces, de esa forma se puede explicar, tienes un sol en tu mantel, genera un valle, y en ese valle están orbitando los planetas.
Estas leyes también, y todo indicaba a que el universo iba a colapsar. Entonces requerían una fuerza externa, bueno, una fuerza que fuera contraria a esta fuerza de la gravedad. Y las ecuaciones al final resultaron que esta fuerza contraria, que contrarrestaba la gravedad, era mayor a la de la gravedad. Entonces no solo el universo, según lo veía Einstein, no estaba colapsándose, sino se tenía que expandir. Pero a Einstein no le gustaba esta idea, porque si un universo se está expandiendo, eso quiere decir que si nos vamos atrás en el tiempo, llega un punto en el que, o sea, si nos vamos mucho en el pasado, el universo cada vez se va haciendo más pequeño y llega a un punto de singularidad. Y como no, esta idea tendrías la necesidad de un inicio del universo, Einstein propuso la constante cosmológica. Esta constante era simplemente una fuerza que él insertaba en sus ecuaciones para hacer que el universo estuviera estático. Entonces, de manera inocente, Einstein y Newton ambos se dieron cuenta que sus ecuaciones predecían un universo que no era estático, pero de alguna forma lo trataron de solucionar para forzar sus propias leyes a que fuera estático. Sin embargo, los cielos hablarían, y en 1919 estaban Edwin Hubble en su observatorio en el sur de California, observó que, o sea, fue el primero en darse cuenta que las estrellas se agrupaban en galaxias y que había un montón de galaxias fuera de nuestra galaxia, y que las galaxias más alejadas de nosotros también se estaban alejando, porque al observar el espectro electromagnético de la luz tendía un poco al rojo. Eso quiere decir que las estrellas y todo lo demás se estaba alejando de nosotros, que no estaba estático, o sea, que se estaba expandiendo el universo. Entonces aquí en esta foto está Einstein y con Hubble en su telescopio, y Einstein ve este desfasamiento de la luz en las estrellas y dice: ahora veo la necesidad de un inicio, porque en realidad el universo se estaba expandiendo. Entonces traje un globo que tiene pintados galaxias pequeñas. Y esto es lo que va pasando. Están las galaxias y se van cada vez expandiendo mientras va pasando el tiempo. Entonces, en un inicio, todo estaba más pequeño, hasta el punto en que llegó a un punto de singularidad. Por eso dijo Einstein: ahora veo la necesidad de un inicio, porque ese punto de singularidad necesita una primera causa. Como se podrán imaginar, a la comunidad científica no le gustó esta idea, porque tiene muchas implicaciones filosóficas, aparte de la ciencia. Entonces, varios científicos se esforzaron en desarrollar teorías que contradijeran o que explicaran de otra forma el origen del universo. La primera de ellas fue por un científico, Royce, y decía, se llama la teoría del estado permanente, y dice que el universo siempre fue infinito, simplemente antes era un infinito más pequeño, y ahora es un infinito más grande, y en el futuro va a ser un infinito todavía más grande, pero siempre fue infinito, y trató de evitarse ese punto de inicio. Para esto, para explicar que la densidad de la materia se mantenía constante, propuso que de vez en cuando las estrellas aparecían en lugares aleatorios en el universo, como si fueran palomitas, pum, aparecían de la nada. Entonces, al final era un poco contradictorio, porque por tratar de explicar que la materia había aparecido de la nada en un inicio, simplemente se volvió un problema de aparición continua de materia. Esta teoría, sin embargo, fue rechazada, más bien fue comprobada falsa, porque George Gamow pronosticó que si el universo realmente se está expandiendo, deberíamos encontrar radiación llenando el universo. Esto es porque en el Big Bang había materia que explotó muy caliente, y esta explosión genera radiación. Entonces, hoy en día deberíamos tener radiación totalmente en el fondo en el universo, llenándolo a cierta temperatura, y también pronosticó la temperatura. Y este
descubrimiento en 1965 por dos científicos en los laboratorios Bell, con el teléfono, empezaron a oír un ruido y después midieron la temperatura de ese ruido y resultó que era exactamente lo que había pronosticado George Gamow. Este es un audio. So are you hearing this? Yep. So what is this? This is the sound of cosmic microwave background radiation left over from the Big Bang 13.78 billion years ago. Wow. We're hearing the Big Bang right now? You're hearing what's left of the Big Bang. No sé si se oyó bien por el eco, pero simplemente es ruido. Es ruido y eso es lo que podemos oír hoy de los restos del Big Bang. Entonces fue contundente la evidencia que descartó la teoría de un modelo en estado permanente. Después dijeron, ok, podemos tener un universo oscilante, en el que, claro, ahorita estamos en expansión, pero en billones de años vamos a empezar a contraernos otra vez, vamos a llegar a un punto de singularidad, vamos a explotar el universo y vamos a continuar este proceso indefinidamente, como si hubiera muchos Big Bangs a lo largo de la historia. Esto no cumple la segunda ley de la termodinámica porque todo tiende al desorden. No podemos estar completamente, infinitamente explotando, implotando, porque ahorita ya tendremos una temperatura constante y estaría frío el universo. Esta teoría fue propuesta por dos rusos y cuando Stephen Hawking tenía 21 años, leyó las ecuaciones de estos dos rusos y se sentó con Penrose porque él estaba buscando un tema para su tesis doctoral. Se sentaron y empezaron a trabajar sobre esas ecuaciones y dice en un artículo en su página de internet de manera categórica y simplista incluso, demostramos que el universo no podía rebotar. No nos explica todas las ecuaciones porque no las entenderíamos, pero simplemente su texto matemáticamente no puede funcionar. Resulta que la masa que tiene el universo ahorita no es la suficiente para hacer que todo se vuelva a contraer en un punto de singularidad. Estos tres científicos, uno es Stephen Hawking, el otro es Penrose. Ellos dos en el siglo pasado resolvieron las ecuaciones de campo de Albert Einstein y junto con George Willow se dieron cuenta de las implicaciones filosóficas del Big Bang y entonces escribieron un tratado. Y lo que hizo Hawking al resolver las ecuaciones de campo, se dio cuenta que la curvatura en el Big Bang en un inicio, o sea, el espacio era tan pequeño y la curvatura era tan grande, la masa estaba tan concentrada, y al resolver las ecuaciones lo que descubrió es que la fuerza era tal que llegaba a un punto de espacio cero, que es lo que decía Carlos al inicio, o sea, nada. No solo no había materia, no había espacio en el que cupiera la materia. Entonces, en el Big Bang no solo no había materia, no había espacio, el tiempo, porque si juntamos con la relatividad, que el tiempo es relativo, en ese momento empezó el tiempo. No podemos hablar de qué había antes del Big Bang porque el tiempo no existía. Ahí empezó todo. Y por lo tanto también la energía. Entonces, por eso Einstein estaba tan negado a la necesidad de un inicio, porque todos los científicos del siglo pasado se dieron cuenta que al creer en un Big Bang, que es lo que nos enseñan ahorita en las prepas, forzosamente llegamos a un punto de creación ex nihilo, que es lo que dijo Carlos en un inicio, en el que no había nada y de la nada nada sale. Entonces necesitamos al final, podemos llegar a la conclusión que tomando en conjunto la relatividad general y la teoría del Big Bang, se fundamenta científicamente que científicamente lo que los teólogos cristianos han descrito desde tiempo en términos doctrinales como creatio ex nihilo, la creación de la nada. La causa del comienzo del universo debe trascender el tiempo, el espacio, la materia y la energía. Necesariamente es un ser autoexistente.
tiene que ser algo más allá de estos 4 elementos. Si no, no lo puede crear el universo. Y me gusta mucho esta frase que dice es de un astrónomo, la que explica un científico escalando una montaña con toda la ciencia, con años de ciencia, años de investigación, 2000 años de científicos colaborando, y al final, cuando logra llegar a la cima, se da cuenta que a la conclusión a la que él llegó es lo que siempre han creído los teólogos de la Biblia, lo que dicen los 5 libros de Moisés. Es una imagen un tanto irónica. Para para respetar a Stephen Hawking, me gustaría comentar cómo él explica, porque en realidad, él fue en el siglo pasado el que mayor aportó a toda esta teoría del Big Bang y a estas explicaciones. Y evidentemente no quedó satisfecho con lo que encontró, por las implicaciones que ya mencioné. Lo que él propone es el tiempo imaginario. Esta teoría, sigue siendo una teoría, no se puede comprobar, es un tanto ciencia ficción, pero él dice, en el tiempo real sí hubo un inicio, pero tenemos un eje del tiempo imaginario en el que ese sí puede ir infinitamente en el pasado, y de esa forma trata científicamente, porque no hay ecuaciones, de deshacerse de la verdad incómoda. Entonces, regresando a las 4 posibilidades de la existencia del universo, definitivamente no puede ser autoexistente. El universo, necesitamos un ser que trascienda la materia, la energía, el espacio y el tiempo. Y por eso podemos tachar esa posibilidad. Lo único que nos queda es creado por un ser autoexistente, un ser que trascienda estos 4 elementos. ¿Qué tal? Bueno, yo les vengo a platicar esta última parte de la conferencia. Aquí en esta parte ya empezamos a llegar con toda la información que nos han presentado a distintas conclusiones, ¿no? Con estas evidencias. Esta parte, esta diapositiva, muestra una parte como un poquito más reflexiva. En la pantalla pueden ver a Aristóteles, una foto de este filósofo griego del 384 al 322 a.C. Él hablaba, como mencionaba Carlos, de un movedor inamovible, ¿no? De un ser que necesariamente debió crear el universo y que fue autoexistente, ¿no? El universo como primera causa. Esto ya nos quedó como muy dado a una conclusión por toda la evidencia que hemos estado mostrando. Sin embargo, Aristóteles hablaba también, pues, en toda esta filosofía como una parte como más humana contra el materialismo, ¿no? El materialismo, como hemos estado explicando, habla mucho de esa existencia que siempre ha estado existente en el universo y esa falta de propósito, ¿no? Para el ser humano. Ustedes pónganse a pensar, ¿no? Si ustedes siguieran esa corriente, pensaran en esa idea, pues, ¿qué se sentiría saberse, ¿no? Como parte de solo un proceso, ¿no? Como mencionaban en la entrevista inicial, ¿no? Como un producto biológico o como un accidente incluso, ¿no? Sin un propósito. Entonces Aristóteles hablaba mucho del vitalismo. Bueno, más bien, el vitalismo se concluyó con lo que hablaba Aristóteles, que decía que esta idea del materialismo hacía que los seres humanos se convirtieran en simples autómatas, ¿no? Que hicieran como muy mecánico, nada más como muy cíclico el nacer, crecer, el reproducir y el morir, ¿no? Entonces, él, en base a esta idea, creó 3 categorías, ¿no? Que él decía que todo ser humano tenía estas 3 categorías, que eran cuerpo, mente y alma, ¿no? Él decía entonces que las personas eran capaces de razonar, capaces de sentir, tenían conciencia, voluntad. Sin embargo, Aristóteles se quedó hasta ahí, ¿no? Hasta ahí se llegó esta parte, ¿no? Que desarrolló. Y nosotros podemos tomar estas 3 categorías, ¿no? Como para preguntarnos qué más podemos explotar, ¿no? Si existen, si ciertamente las podemos ver, pues ¿quién no las dio, no? ¿Quién nos dio esa voluntad de pensar, de existir, ¿no? De sentir, ¿no? Y eso le da más propósito y más fuerza, ¿no? Contra el materialismo, ¿no? Esta idea de que solo existimos pues por un simple proceso, ¿no? Esto, aunado a lo que explicó Samuel del Big Bang, ¿no? De este inicio del universo, de este punto de singularidad y toda la evidencia que explicó, refuerza mucho esta reflexión, ¿no? Esta reflexión contra el materialismo de ser nada más como un simple proceso, ¿no? Una simple evolución. Y esta nos lleva a descartar una de las 4 cosmovisiones que explicó Dulce al principio, ¿no? Que es el materialismo, en la que Dios no existe, ¿no? Existe la creación, que siempre ha existido, pero se descarta a Dios.
Entonces esta reflexión y esta evidencia científica nos lleva a descartarlo. Después tenemos otra cosmovisión, que es el panteísmo, que como lo explicaban al principio es que Dios es todo y todo es Dios, ¿no? Dios está en una piedra, Dios está en la silla que está sentado, Dios está en un amanecer. A pesar de que puede sonar irracional en un principio, muchas, por ejemplo, de las filosofías orientales, pues caen en esta idea, ¿no? De que las cosas están como muy físicas, ¿no? En un mundo físico. Entonces, esta cosmovisión, descartarla es un poco, no se requiere tanta ciencia, ¿no? Es un poco más lógico. Si esta cosmovisión dice que Dios está en el mundo físico, y si recordamos lo que nos explicó Carlos de la autocreación, que no se puede ser y no ser en un punto, y también recuperamos lo que dijo Samuel del punto de singularidad, ¿no? De inicio, donde inicia todo. Esto nos lleva a que en este punto Dios y el universo tuvieron que ser y no ser al mismo tiempo, ¿no? Porque Dios está en las cosas físicas. Entonces, si antes del Big Bang no había materia, no había tiempo, no había energía, quiere decir que en este punto cae una falacia, ¿no? Porque no pueden ser el Dios y el universo, porque Dios está contenido en el universo, debieron ser y no ser en un mismo punto, ¿no? Entonces, esta lógica, sin tanta ciencia, ¿no? Con la evidencia que ya dijimos, pues se puede descartar esta cosmovisión, ¿no? Después tenemos la otra cosmovisión, que es el deísmo. Recordando un poco, es que Dios existe, hay un ser superior jerárquicamente a su creación, sin embargo, nada más lo creó, ¿no? Como este es un ejemplo, una analogía que hacen mucho del relojero que le dio cuerda al reloj y lo dejó, ¿no? Lo dejó corriendo, funcionando. Sin embargo, esta analogía se usa mucho para descartar esta cosmovisión, porque cuando un relojero le da cuerda a un reloj y lo deja, pues llega un punto en que el reloj pues, va a requerir mantenimiento, a lo mejor hace falta cambiarle una pieza, a lo mejor necesitas echarle aceite al mecanismo para que siga funcionando, ¿no? Entonces, esto pasa mucho con el universo no sigue su paso, ¿no? Sigue habiendo una mano creativa que sigue sustentándolo todavía después, ¿no? De ese inicio, de esa creación. Esto se puede ver muchísimo en la complejidad, por ejemplo, del ADN posterior a la creación, se puede ver en edades geológicas, incluso es un tema que pues hay muchísimas evidencias para descartar esto, que también vamos a tener una conferencia posterior donde mostraremos cada una de las evidencias que descartan, más bien que profundizan en cómo se descarta esta cosmovisión. Entonces, finalmente, queda la última, que es el teísmo, que es la que habla de que Dios es jerárquicamente, no solo es jerárquicamente mayor a su creación, ¿no? Sino que además la sustenta a través del tiempo. Y bueno, esta cosmovisión es todo lo que las demás, o todo lo que toda la evidencia que se usó en las demás, pues concluyen como en esta cosmovisión, ¿no? de un ser mayor que creó y que además sustenta. Y bueno, este es un ejemplo muy interesante que quisimos ponerles como un poco para explicarles toda la lógica que hemos estado usando, no solo para llegar al teísmo, sino de todo este argumento, ¿no? De dónde surgió el universo. Aquí pueden ver en la pantalla un edificio, ¿no? Que está derrumbado, por afuera tú lo ves. Y bueno, un grupo de personas puede estar afuera, ¿no? Y se pueden preguntar, bueno, ¿qué creen ustedes que derribó el edificio, no? Algunas personas podrán decir, no, pues a lo mejor fue una bomba, y a lo mejor otras argumentan, pues un terremoto también lo podría causar, ¿no? Y a simple vista, viéndolo por afuera, pues podemos decir que las dos son correctas, ¿no? Sin embargo, en un segundo paso, si te adentras al interior del edificio, pues ya puedes ver pues, ciertas cosas que te ayudan a concluir, ¿no? Puedes ver, por ejemplo, la metralla, ¿no? Estos agujeros que dejan las paredes propias de una explosión, o la carbonización, ¿no? De la estructura que también se relaciona a una explosión. Entonces, pues ya con esta evidencia, ya profundizando, pues ya se puede descartar que pues una bomba fue la que destruyó el edificio, ¿no? Esto es muy, muy interesante porque a pesar de que las personas que se adentraron al edificio no hayan visto la explosión, no hayan visto la bomba físicamente, pues con las evidencias pueden concluir esto, ¿no? A pesar de que no se haya podido ver esta causa desde un inicio. Y bueno, esta es la misma lógica que se usó, es la ley de la causalidad, la causa y efecto, en donde tienes dos premisas que te llevan a una conclusión necesaria, ¿no? Entonces, la primera premisa que tenemos es que todo empieza a existir, tiene una causa, ¿no? Todo efecto siempre tiene una causa necesaria. La segunda premisa es que el universo empezó a existir, ¿no? Entonces, por conclusión, la existencia del universo tuvo una causa, ¿no? Es lo mismo que se usó para, la misma lógica que se usó en el caso de la bomba, donde en la premisa 2 entran aquí todas estas evidencias, ¿no? Que hemos estado explicando del punto de singularidad.
Bueno, y hay inferencias sobre esta primera causa, ¿no? Ya sabemos que hay una primera causa, pero pues ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos inferir, no? La primera de ellas es que si ya concluimos que antes del Big Bang no había un espacio, quiere decir que esta causa que creó el universo necesariamente tiene que ser no física, ¿no? Porque las cosas físicas lógicamente requieren un espacio. Entonces esta primera causa que creó todo, este ser que creó todo, necesariamente debió de haber sido no físico. Después hay una segunda inferencia, que si concluimos también que antes del Big Bang no había tiempo, esto nos lleva a concluir que este ser siempre ha existido, ¿no? Que ha existido eternamente. Después tenemos una tercera inferencia, que es que este ser que creó el universo es inmaterial, ¿no? Es decir, que no es material y que aparte de no ser material ocupa un nivel superior de su existencia, ¿no? Porque, como habíamos mencionado antes del Big Bang no había materia. Y finalmente es que lo que causó el Big Bang tiene energía por sí misma. Antes del Big Bang tampoco había energía. Entonces, todas estas inferencias nos llevan a concluir algo sobre esta primera causa, ¿no? Quiere decir que lo que sea que causó que el universo existiera, 1, no ocupa ningún espacio físico. 2, nunca comenzó a existir, es decir, siempre ha existido, es eterno. 3, no es material, podemos inferir que es espiritual. 4, tiene energía y poder creativo en sí mismo. Y bueno, todos estos atributos, estas inferencias nos llevan precisamente a las características que son relacionadas a Dios, ¿no? Esta es una conclusión muy interesante. Y bueno, este punto es muy importante. Si ya concluimos que el teísmo está relacionado a un ser que es jerárquicamente mayor a su creación y que aparte lo sustenta, ahora surge la pregunta de quién es este ser, ¿no? En conferencias pasadas hemos demostrado por evidencia arqueológica y evidencia histórica la veracidad de la Biblia como un documento confiable. Y bueno, en este libro que es la Biblia hay muchísimos pasajes, muchísimos versículos que nos referencian a toda esta evidencia que hemos estado platicando, ¿no? Pero en especial hay uno que es Romanos 1:20, que está localizado en el Nuevo Testamento, que concluye muy bien, ¿no? Todo este argumento cosmológico como parte por parte. Vamos a irlo desmenuzando. Primero dice, porque lo invisible de Dios, esto es muy importante porque habla de algo que es intangible, ¿no? Que no se puede ver, pero que está ahí. Eso nos lleva a regresarnos una diapositiva en la parte que hablamos de los atributos, ¿no? No ocupa un espacio físico, es eterno, tiene energía por sí mismo, no es material. Entonces es algo que no es tangible, pero está ahí, ¿no? Después dice, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina. Esto habla de su eterno, habla de que siempre ha existido, ¿no? De un ser que siempre ha existido a lo largo del tiempo. Y luego la parte que dice, y su naturaleza divina, habla de la jerarquía, ¿no? Que Dios es jerárquicamente mayor a la creación, ¿no? A todo lo que vemos, a todo lo que hay. Después viene una parte muy interesante que dice, se hace claramente visibles desde la creación del mundo. Aquí es interesante cómo se usa la palabra desde, ¿no? Que habla de un punto inicial y una repetición, desde un punto y que sigue continuando, ¿no? Se sigue repitiendo. Esto también puede ser usado para descartar el deísmo, por ser un Dios que sigue interviniendo, ¿no? En su creación. Y después habla desde la creación del mundo, ¿no? Este punto inicial, este punto donde empezó todo. Dice, y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas. Esta parte es súper importante porque habla de la evidencia que sí podemos ver, ¿no? Que sí es tangible, la que sí podemos estudiar, la que sí se puede analizar y que nos lleva, así como expliqué en el caso de la bomba, a algo que a pesar de que no se puede ver, existe, ¿no? O sea, en el caso que les expliqué de la bomba que destruyó el edificio, pues las personas no pudieron ver a lo mejor la bomba físicamente o el momento de la explosión, pero la evidencia los llevó a concluir que fue una bomba, ¿no? Lo que destruyó el edificio. Entonces esta parte es muy importante porque nos habla de la evidencia que sí es tangible y que nos lleva a una causa que a pesar de no ser tangible existe, ¿no? Y esto apoya también la ley de la causalidad, de causa y efecto, ¿no? Efecto, consecuencia, necesaria, causa. Y finalmente dice, de modo que no tienen excusa. Esta parte, sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, como lo hemos explicado en anteriores conferencias, y esta parte es muy importante porque habla pues, que Dios demuestra, ¿no? Que Dios nos dejó como testimonio para poder llegar a esas conclusiones, ¿no? De que es algo que sí podemos ver, que se puede evidenciar
y que nos lleva necesariamente, ¿no?, como lo hemos estado viendo al transcurso de la conferencia, a la pregunta a la conclusión de que tuvo que ser un ser creador, ¿no? Como citando un poco lo que decía Albert Einstein, es que la ciencia, siempre que abría una puerta, pues se encontraba a Dios. Entonces, esto es muy importante porque pues, a partir de cosas que sí se pueden ver, pues se puede llegar a esta conclusión. También es muy importante entender que, como lo decían al principio de la entrevista, es posible que la ciencia y la fe no se contrapongan, ¿no? Muchas veces es esa idea de que mucha gente piensa, ¿no?, que la ciencia y la fe pues, no tienen nada que ver, que a lo mejor son dos cosas distintas, diferentes. Sin embargo, incluso los no científicos han podido concluir, han podido ver que muchas veces pues, se complementan, ¿no? E incluso la ciencia puede llegar a empujar, ¿no?, la fe a demostrar muchas cosas. Hay muchísimas evidencia científica, que no solo la que hemos expuesto, sino de muchos otros temas, pues que nos llevan a esta conclusión, ¿no?, muy importante, de un ser creador, un ser mayor a su creación, que lo sustenta, que siempre ha existido, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Muchas gracias.